Estábamos viendo Efesios capítulo 4, versículo 11. La otra vez quedamos en viendo lo que era apóstoles, profetas y también evangelistas, ¿ya? Y ahora nos tocaba ver el oficio ya de pastor y maestro. Entonces, primero vamos a leer ya lo que refiere al capítulo 4 y ahí vamos a continuar entonces desde el versículo 11, ¿vale? Vamos a continuar desde el versículo 11. Brian, ¿me acompañas por favor leyendo acá eh, el capítulo 4 hasta el versículo 16? ¿Ya? Por favor. Hasta que aparezca nuevamente aquí la perícopa. Ya, hasta ahí nomás. Ya, versículo 16. Del 1 entonces al 16. Ya. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, sabiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones Disculpa, a los hombres. disculpa, dice subiendo a lo alto. Perdón. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya, gracias, Brian. Entonces ahí está el capítulo 4 hasta los versículos 16, del 1 al 16. Y vamos a retomar desde el versículo 11. Ya vamos a hacer un poco de contexto ahí. Habíamos quedado entonces voy a leer desde el 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, cuando dice a otros pastores y maestros, ¿se acuerdan que ya habíamos visto apóstoles, habíamos visto profetas, habíamos visto evangelistas y también vimos que él mismo los constituye a todos estos que está nombrando? Y referente a los pastores, ¿se acuerdan lo que mencionamos? Porque algo alcanzamos a mencionar la última vez. ¿Se acuerdan lo que mencionamos? ¿Alguien se acuerda de lo que vimos ahí sobre los pastores? ¿En la última reunión hablaron otra cosa más o lo que ya se había visto? No, solamente lo que ya habíamos visto hasta pastores. Ah, ya. Por eso Sí, pregunto,
Si alguno se acuerda ahí de lo que alcanzamos a hablar acerca de los pastores. Eh, sí, que eran los que cuidaban a su oveja, eh, no las tenían maltratadas, sino que la llevaban le enseñaban la palabra del Señor, la doctrina. Ya, Y, y estaban... No, creo que está ahí. Está ahí no me puedo resumir. ya, bien. ¿Y se acuerdan este pastores y maestros a qué podría estar haciendo alusión? Este pastor en el contexto de Efesios 4 de lo que se viene hablando. Este pastor, ¿a qué vendría haciendo alusión? ¿Es la misma figura que la del Antiguo Testamento de los pastores? Por ejemplo, cuando se habla en Zacarías acerca de los pastores que no cuidaban bien a las ovejas en un sentido espiritual. ¿Es lo mismo esos pastores que estos o son completamente distintos, así como también lo son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, de todo lo que se pudo haber visto en el Antiguo Testamento? ¿Son lo mismo? ¿Es distinto? ¿Son distintos en su función? ¿Son distintos desde la base? ¿Son distintos en su fin? ¿O son iguales? ¿Qué podemos decir ahí de los pastores en comparación a lo que tenemos del Antiguo Testamento? Yo creo que por lo que se ve en la escritura que son distintos porque los otros pastores cuidaban eh, ovejas, ovejas, eh, animales, pero ahora aquí los pastores tienen que cuidar las ovejas que son del Señor. Y también hace referencia al único pastor que es el Señor Jesucristo, creo yo, Ya, que cuida él de sus ovejas. ya. ¿Qué más podemos decir ahí? Ahí vemos algunas diferencias. ¿Hay más? em, que, que el buen pastor dice que da su vida por las ovejas. Ya, Y hay otra diferencia que cuando dicen que los que son asalariados, esos no cuidan del rebaño, de los que trabajan para el Señor tienen que cuidar el rebaño. ya, bien, correcto. ¿Qué más podríamos decir de los pastores que se mencionan acá en Efesios 4? Que están puestos para perfeccionar a los santos también, para la obra del ministerio, para que eh, la iglesia funcione bien, sin edificada. Ya, bien también. ¿Qué más podríamos decir ahí, hermanos? Pastores, pastores y maestros. Pero primero los pastores, ¿ya? Una El, pregunta. el de- término pastor. Adelante. después, o sea, es que quería preguntar si es que ya vieron esa pregunta que tenía la otra vez. ¿Cuál la puedes recordar, por favor? Era, si no recuerdo bien, era si es que un maestro, o sea, alguien puede ser maestro sin ser pastor y viceversa. Ah, bien, verdad. Sí. No re- Lo vamos a responder a lo largo de este estudio, Brian, ¿ya? Para no irnos adelantando. Pero buena pregunta, mantengámosla en mente hasta que lleguemos a responderla ahí con el avance del estudio. ¿Un pastor puede ser maestro? O sea, perdón, un pastor puede ser pastor sin ser maestro o viceversa. ¿Un maestro ser maestro sin ser pastor? Esas son buenas preguntas que debemos hacernos y que también nos van a ayudar a la comprensión del texto y también en la ayuda de otros textos también de la escritura, si es que logramos interpretar bien, Dios nos ayuda ahí en eso, bien lo que Pablo está diciendo acá, ¿ya?
Ahora, pastores. Ya estábamos viendo las diferencias que habían entre los pastores del Nuevo Testamento versus los del Viejo Testamento. En ese sentido, ya nuestra hermana Digna ya nos ha dicho entonces principales diferencias de los pastores y por sobre todo que estos pastores son, una de las grandes diferencias, son constituidos ¿por quién? Por por este que el subió. Señor, por el Señor Jesucristo, el mismo. Dice que el Claro, mismo que subió a los cielos, Él constituyó. claro, ¿no es cierto? Estos pastores son constituidos por él, estos pastores espirituales que tienen un fin distinto a los que tenían en el Antiguo Testamento, ya si bien son profesiones, podríamos decir que gozan de algún tipo de similitud, no son iguales ni idénticas en su forma y en su fondo, ya, para que lo vayamos viendo de inmediato. Estos pastores entonces del Nuevo Testamento, que ya sabemos que son constituidos por Jesucristo mismo, este que subió al cielo sin antes primero haber descendido también a las partes más, dice, más bajas de la tierra. Estos pastores entonces que fueron constituidos por él tienen un fin. ¿Cuál es ese fin? Según el 12, es de perfeccionar, ¿no es cierto?, a los santos para la hora del ministerio, al igual que los profetas, al igual que los apóstoles, al igual que los evangelistas, ¿ya? Estos pastores entonces tienen un fin particular determinado y delimitado también por el Señor, que es para los santos, perfeccionar a los santos. Estos pastores no están dados a todos, no están dados a todos. Ya, eso también es bueno saberlo. Y esto tiene plena correlación con lo que estaba diciendo Pablo al principio, cuando dice, por la voluntad de Dios a los santos. De nuevo, todo esto se enmarca con un mensaje principal dado por Jesucristo por medio de Pablo a los santos. ¿Ya? No perdamos de vista eso. Entonces, estos pastores que son dados a los santos, estos pastores entonces que fueron constituidos por Jesucristo mismo, ¿podemos decir algo más de estos pastores? Al igual que de los profetas, de los evangelistas, de los apóstoles, podríamos decir que forman parte de qué cosa? Puede Es- ser parte del cuerpo de Cristo igual, Ya, ¿cierto? correcto. ¿No es cierto? Estos Sí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no están ajenos del cuerpo de Cristo. No son un ente externo que viene en pos de ayudar al cuerpo de Cristo, sino que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros forman parte de, no son agentes externos, no son entes extraños al cuerpo, no son prótesis, por como las conocemos ahora, para hablar en un lenguaje de ahora. No son prótesis que no tienen nada que ver con el cuerpo y que se vienen a injertar, sino que muy por el contrario, de entre el cuerpo entonces que Dios formó, entonces toma y reserva apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí. sí, sí. Ya. Adelante, hermana Digna. Ah, bueno, no sé si me adelanto, pero yo lo que estaba viendo en el tema de los pastores que estaban antes en el antiguo tiempo, que cuidaban al rebaño, era para que los tenían que cuidar a las ovejas para que no se fueran para otro redil. O sea, estaban a cargo de la oveja, de guiarla y todo, y las ovejas seguían al pastor. Entonces, y ahora se puede ver, o sea, por la enseñanza de Pablo, es que los pastores también están puestos para guiar al pueblo para que tampoco se vayan por otro camino. Entonces, Exacto. para que sigan la doctrina de Cristo, también para esa enseñanza. Entonces, hago como una comparación ahí. Eso. Claro. Ahora, en cuanto a los apóstoles que Jesucristo constituye, ¿el número es indeterminado o el número es determinado por la iglesia? Quiero decir,
¿Sabía toda la iglesia quiénes eran los apóstoles de cada lugar o de cada región o en total cuántos apóstoles habían? ¿O era un número desconocido e indeterminado para la iglesia? ¿Cómo es la pregunta, hermano? Disculpa. Los apóstoles para la congregación, para la iglesia, ¿eran conocidos los apóstoles? ¿Sabían? ¿Son 12, son 15, son 16, son 20? ¿O no sabían el número de los apóstoles ni conocía quiénes eran los apóstoles la iglesia? Yo creo que sabían, sí, porque Ya, estaba como determinado. ya, eso lo podemos determinar según lo que Pablo ha estado diciendo, todo lo que ha dicho, o no. Por lo menos hasta ahora, ¿podemos determinarlo o lo podemos determinar después, más adelante, o con otras cartas quizás? Pero en Efesios, ¿podríamos determinarlo? En Efesios creo que no, no sé, en otras cartas Ya, puede ser. ya. ¿Por qué lo pregunto? Porque dice, y él mismo constituyó a unos tanto, 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 tanto. Que Él los constituya significa que solamente Él conozca quiénes son los apóstoles, quiénes son los profetas, quiénes son los evangelistas, quiénes son los pastores y quiénes son los maestros, o al constituirlos les da ¿cómo se llama? Lo da como conocimiento general también al resto. O sea, Dios permite que todos sepan quiénes son los apóstoles, quiénes son los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Qué podemos decir ahí? Puede ser que lo que el Señor ahí constituyó era para poner el fundamento de la iglesia, primeramente, ¿o no? Sí, en eso estamos de acuerdo, pero la pregunta Mm, es, ¿toda la iglesia sabía quiénes eran los apóstoles? Insisto, ¿sabía quién eran los profetas, quién eran los evangelistas, quién eran los pastores y los maestros? Porque acá Pablo lo está dando por sentado, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Para que la iglesia sepa lo que es un apóstol, entiendo yo, debería saber primero qué es un apóstol, las funciones del apóstol, quizás cuántos son los apóstoles o a quién llamo apóstol, yo como iglesia, que me escriben y me dicen que Jesús constituyó a unos apóstoles, ¿yo sabría identificar quiénes son esos apóstoles? ¿Sabría identificar quiénes son esos profetas? ¿Sabría identificar a los evangelistas? ¿Sabría identificar a los pastores y maestros? Por ahí va mi pregunta. Y eso es lo que les pregunto también a ustedes. Es que podrían darse cuenta por los sellos de ellos, no sé, porque dice constituyó a unos, pero no dice cuántos. Ya, correcto, aquí no nos dice Mm, cuánto, bien. sí. Y después da las características de cómo deben de ser en otras cartas. Ya, correcto. Pero entonces cuando Pablo acá dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, entonces yo debiese entender como lector que Pablo sabe, que ellos saben cuáles son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Claro, porque no hay un asunto de que hay un listado claro y preciso en todo aspecto, pero sí cada congregación tiene personas que se relacionan entre sí y en su relación se van seleccionando y las personas que son más maduras, que son más responsables y sienten que el Señor les está llamando para hacer una tarea realmente efectiva en el quehacer de la iglesia en su crecimiento. Ya, correcto. Entonces, cuando Pablo dice, y ahí lo tocó nuestro hermano Luis, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, debemos entender que Jesús le dijo directamente a los apóstoles, tú vas a ser apóstol, a los profetas, tú vas a ser profeta, a los evangelistas, tú vas a ser evangelista, a los pastores, tú vas a ser pastor y maestro.
¿O no hay que entenderlo literalmente a que él mismo constituyó, es decir, o sea, se me presentó como en el caso del apostolado? ¿Ya? ¿Se entiende o no a dónde quiero llegar? ¿O a lo que apunto? Ese y él mismo constituyó significa que así como a los apóstoles se les presentó de manera física y les dijo, tú vas a ser mi apóstol, a los profetas pasó lo mismo, con los evangelistas pasó lo mismo, con los pastores pasó lo mismo, con los maestros pasó lo mismo, o ese él mismo constituyó significa ya, a los apóstoles sí les pasó de esa manera especial, pero no necesariamente profetas, evangelistas, pastores y maestros son constituidos directamente en el cuerpo físico del Señor Jesucristo o en visión, como Pablo también lo muestra, como al resto de los oficios que acá vemos. ¿Se entiende o no? No sé Sí, si me doy a entender. sí, sí. Ya. Ya, si es que me di a entender entonces, la pregunta es, ¿cómo entender y él mismo constituyó? ¿Se entiende por el mover del espíritu? ¿Se va a entender por, de nuevo, por una presentación física del Señor Jesucristo en la vida de ellos diciéndoles, tú vas a hacer esto? ¿Cómo lo deberíamos entender según lo que Pablo ya ha revelado? Puede ser también porque él dice que él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dice a los hombres, pero no dice a cuánto, pero puede ser que Dios les da ese don, esa capacidad para que ejerzan ese ministerio. Ya, porque don acá y dio dones a los hombres, hay que ¿Mm? responder la otra pregunta, pero para continuar acá, don es doma, ya acá. Ya. Ya es una pregunta que yo te hacía para ver. Claro. Sí, No, está bien, está súper bien. Entonces, ok. acá, que es doma, regalo, es presente, puede ser dádiva, don, regalo. En el griego, regalo, ya en el diccionario griego. Acá está el Strong, que es el 1320, ya de la base de presente, dádiva, don. También se ve esto mismo, este regalo, esta dádiva. Aquí dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas o buenos dones a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Después, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas de nuevo, que el paralelismo con Mateo 7:11, acá en Efesios 4, en Filipenses 4:17. No que busco la dádiva, dice, o el don, sino que busco que abunde el fruto en vuestra cuenta, según Filipenses 4:17. Entonces la palabra don que aparece acá está referida a regalo, a dádiva, a presente. ¿Ya? Dicho eso, cuando dice y dio dones a los hombres, o sea, dio presentes, dio dádiva, dio regalos o regalo como singular a los hombres. Acá en el Strong dice que es acusativo plural neutro. ¿Ya? O sea, es un sustantivo acusativo que es plural dones y es neutro, a los hombres, ¿ya? O sea, no es femenino ni es masculino, es neutro, dio dones a los hombres. Entonces este regalo, esta dádiva que Cristo da al subir a lo alto, perdón, al llevar cautiva la cautividad, este don, entonces, insisto, lo da él, como dice, si es que entendemos, esa otra cosa, si es que entendemos que el 8 cuando dice por lo cual dice, etcétera, 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 se está refiriendo estos dones a estos oficios de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastores y maestros, o estos dones no se está refiriendo a esto, sino que acá en el 11 está hablando de una cosa distinta a lo que está diciendo en el versículo 8. ¿Ya? Esa es una cosa. Lo otro, y él mismo constituyó a unos apóstoles, de nuevo, la pregunta, si él mismo constituye, entonces, ¿cómo vamos a entender que él mismo los constituye? Si va a ser de manera presencial, si va a ser a través del Espíritu Santo, ¿cómo es que él los constituye? ¿De qué manera?
¿Cómo identifico que Él los constituye? ¿Ya? Eso, por ahora, para que veamos ya ahora a grosso modo el versículo 11. Eso, les escucho. ¿Qué podemos decir ahí? ¿Qué podemos decir ahí? Una de las preguntas era si es que el dar dones era lo mismo de constituir a uno, ¿no? Esa es la pregunta. Ah, Estos ya. dones, esto y dio dones a los hombres, ¿se está refiriendo a que le dio el don de apóstol, el don de profeta, el don de evangelista? ¿O se refiere a algo completamente distinto? No es lo que está diciendo acá el texto de que estos dones sean estos, de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastores y maestros. ¿Ya? Esa es una pregunta. Eh, por como está escrito me da a entender que no, porque como dice, y dio dones a los hombres, pero después dice, y él mismo constituyó, entonces como algo, como aparte. No sé si se me entiende. Como el y él es como que separa eso. No, no sé si se me entiende. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque y aquí vamos a volver un poco atrás, pero es bueno para entender el contexto general. Cuando dice que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, si uno ve eh, el Salmo 68, que es de donde está tomado, en el contexto nosotros ya lo leímos y vimos que se trataba de un rey, en este caso Dios, ¿ya? Que se habla en contexto de guerra y de que él triunfa por sobre sus enemigos. ¿Ya? Una de las cosas que vimos es que este salmo está diciendo que Dios se engrandece sobre sus enemigos, que los derrota, que los derrota, que en la batalla él se hace fuerte y les gana a sus enemigos. De hecho dice, eh, los carros de Elohim son miriadas y millares de millares. Adonai, o Dios, avanza entre ellos desde el Sinaí, al santuario, perdón. Y aquí está, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Mire, está hablando de alguien que conquista. Tomaste dones y lo diste a los hombres, incluso a los rebeldes, para habitar entre ellos, oh Jehová Dios. Bendito sea Adonai, o bendito sea Dios, el Señor. Día tras día lleva nuestra carga el Dios de nuestra salvación. Dios o Jehová es para nosotros Dios Salvador, de Jehová Dios, de Jehová el Señor, es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa caballuda del que ufanó se pasea entre sus pecados. Adonai ha dicho, etcétera, de Basar los haré volver, etcétera. Pero todo esto, mira acá dice, aparece tu cortejo, oh Dios, el cortejo de mi Dios y Rey hacia el santuario. Está hablando de alguien que conquista. Los cantores van delante, los músicos detrás, en medio de doncellas, bendigan al Señor en las congregaciones. ¿Por qué? Porque Él vence, ¿ya? Él venció. Este rey vence por sobre sus enemigos. ¿Ya? En ese sentido, entonces, está tomado esto. Pero el autor acá, que es Pablo, lo toma en el contexto de la conquista de quién? De Jesucristo por sobre qué cosa. Según todo lo que ha venido hablando, ¿quién conquistó? ¿Quién ganó? ¿En quién se aplica esto que está dicho acá en el Salmo 68? ¿No sabemos en quién se aplica? ¿Quién ganó? ¿Quién conquistó? En Jesús, Ya, en Jesús, ¿no es cierto? Él es el que vence, ya lo ha mm, dicho en el misterio. ¿Qué dijo? De ambos pueblos hizo uno, derribó la pared intermedia de separación. En Cristo nuestro Señor es quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe.
Es en Él entonces quien se cumple todo lo que Dios ha querido hacer por medio de su plan, en este misterio que es revelado. Entonces Jesucristo acá es aquel que sube a lo alto, lleva cautivo a la cautividad, entonces cumple lo que está dicho acá en el Salmo 68. Él es el que vence. Él es este rey al cual le iban cantando, vitoreando, donde iban las doncellas, los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos, etc. ¿Ya? En ese sentido, entonces, es que él da dones. Y acá lo dice claramente en el 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Eso de que cautivaste la cautividad lo vimos. Entonces, llevó cautiva la cautividad, o sea, venció a aquel que tenía qué cosa. El imperio de la muerte. Ya podríamos parafrasear y decir, llevó cautiva la cautividad, podría estarse perfectamente refiriendo un poco a eso, a que él venció y llevó cautiva la cautividad, o sea, libertó a aquellos que estaban cautivos. Él es dueño ahora de la cautividad. Él tiene ese poder ahora para dar libertad, efectivamente, porque él es el rey vencedor. Entonces, como es el rey vencedor, él da dones a los hombres, o sea, todo rey que vence puede después repartir los despojos de aquel que venció. ¿Ya? Y en ese sentido acá, y dio dones a los hombres, o sea, está hablando de alguien que vence y de que tiene la autoridad, porque venció, de dar regalos, de dar los despojos en este sentido. Y acá lo dice claramente y lo aplica y dice, y dio dones a los hombres. Y después te lo explica, dice, y eso de que subió, cuando dice subiendo a lo alto, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, está diciendo, el que desciende es el mismo que asciende por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y como asciende entonces, constituye. Como asciende entonces, como rey, él dice ya, yo voy a tener a mis súbditos, apóstoles, profetas, porque somos esclavos de Cristo. Él es el rey. Entonces voy a tener apóstoles, profetas, y él determina en su reinado oficios, tareas, ¿ya? Y dentro de ese reinado de este rey que vence, entonces tiene apóstoles, profetas dentro de ese reinado, evangelistas, pastores y maestros. Por eso Jesús dijo, toda autoridad me es dada. Y como Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra, Él constituye. Él puede decir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En ese sentido, entonces, es que, por ejemplo, vemos cuando en Juan 7:39, no sé si lo recordamos, en Juan, perdón, 7:39 dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, aquí está citando, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, miren, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Por qué cito esto? Porque dice que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y en el 10 nos dice, ese que subió por encima de todos los cielos lo llena todo. Entonces acá dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, podríamos decir, Jesús todavía no había ascendido por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, como todavía no era glorificado, el Espíritu Santo no podía venir, no debía venir, ¿ya? Estaba ese impedimento en el plan de Dios. Y en Juan 14:12, en Juan 14:12, dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, miren, las obras que yo hago estas obras, él las hará también. El que cree en mí va a hacer lo que yo hago y él también lo hará. Y aún dice, mayores hará. Está hablando de las obras. Porque yo voy al Padre, miren, porque yo voy al Padre. O sea, este va a poder hacer las obras porque yo voy. ¿Ya? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Mira, dice, lo haré él al final. Él lo hace.
Pero aquí te dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. O sea que no es tanto el que las ejecuta, sino quien te manda a ejecutarla. En este caso es el Señor Jesucristo. Por eso dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ven que aquí el hombre no tiene interferencia, es el Padre, o sea, perdón, inferencia, es el Padre el que es glorificado en el Hijo. Entonces después lo ratifica. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿por qué les menciono todo esto? Porque como el que subió, el que llevó cautiva la cautividad y ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, entonces él puede constituir ahora a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Porque Jesús le dijo a sus apóstoles que esto iba a pasar. Les dijo, yo una vez que suba, entonces ustedes mayores obras que harán. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Ya? Y todo lo que pidiereis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y acá ya les había dicho en lo que vimos anteriormente, que el Espíritu Santo entonces no había venido sobre ellos porque Jesús no había sido glorificado. Acá en Efesios nos ha dicho que es por medio de qué? Del Espíritu Santo, que entonces son potenciados los santos, que entonces la nueva naturaleza es potenciada. Entonces podemos decir, si juntamos todo esto, que por causa de que el Señor fue glorificado y que vino su Espíritu Santo, es que los hombres pueden hacer esto que hacen, que es ser apóstoles, porque fueron constituidos por Él, ser profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y por eso es que como tienen al Espíritu Santo y son potenciados por el Espíritu Santo, encomendados por Jesucristo y por Dios Padre, entonces pueden perfeccionar a los santos para la hora del ministerio. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Ujú. ¿Se entiende o no? Sí, está claro, tenemos al Padre, todo lo que viene de lo que Él permite que se haga en cada una de aquellas cosas que tienen que ver con el quehacer espiritual. Ya, perfecto. Dicho eso, entonces, estos dones, y ahí es la pregunta, la vuelvo a hacer, estos dones, ¿se entienden que son el don de apostolado, de profeta, de evangelista, de pastor y maestro, o no está hablando de eso? ¿Tienen que ver estos dones con esto o no? Tiene que ver porque es el Señor el que llama, es el Señor el que toma a las personas, el Señor el que coloca a las personas en la responsabilidad de cada uno de acuerdo a lo que Él ha determinado. Si el Señor es soberano. ¿Ya? ¿Qué opina el resto? Cuando Santiago, por ejemplo, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué nos está diciendo? Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Que el Que Señor de es él el que, depende todo. Él es el que da los dones, es el que da lo que se necesita para el quehacer, porque tenemos a Pablo haciendo una función de alguna de otra manera, pero ¿quién lo envió? El Padre. El Padre es el que lo envía. Y él es el que le da las funciones que corresponden a cada una de aquellas personas que Él ha llamado para las actividades que requiere el ministerio. ¿Ya? Entonces, ¿entienden ustedes que los dones, según lo que les escucho, esto y dio dones a los hombres, son esto que está acá explicado en el 11? Entonces, podríamos decir, lo voy a parafrasear, el 8 al decir que dio dones a los hombres está diciendo que estos dones, él mismo los constituyó a apóstoles, que es un don, profetas, que es un don, evangelistas, que es un don, el don de evangelista, el don de pastor, el don de maestro, o no son dones y son oficios, son tareas, estas que vemos en el 11. Eso es lo que quiero lograr entender. Por eso soy majadero en eso. Ya entendí que algunos creen, le entendí al hermano Luis,
que dice que los dones, dio dones a los hombres, está referido a que Dios, Jesús en este caso, da el don de apostolado, el don de profeta, el don de evangelista, el don de pastor y maestro. ¿Le entendí bien o no? ¿Sí? Ya. El resto, ¿qué piensa de eso? Puede que esté equivocada, pero yo creo que no es lo mismo. Yo creo que unos son evangelistas, otros profetas, y los dones es otra cosa. Esos son oficios, como decías tú, y a otros les da dones. Ya. Ya, perfecto. Ahora, ¿cómo sustentamos lo que dice el hermano Luis y lo que dice la hermana Sonia en la escritura, en este contexto? Primero, si decimos que los dones que dio a los hombres y dio dones a los hombres, está referido a esto, al apostolado, a los profetas, al evangelista, a otros pastores y maestros, quiere decir que los dones, y dio dones a los hombres, estos dones son exclusivos para los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea que el que tiene el don de servicio y no está incluido acá, significa que no es un don el don de servicio. O ser servicial no sería un don dentro de la iglesia. El que tiene el de misericordia es un don. O acá solo mencionó estos dones con un propósito específico. O estos son todos los dones. Porque como dice, dio dones a los hombres, no te dice cuáles ni cómo. En esta, al menos en el 8, entonces uno podría entender, entonces los dones que dio a los hombres son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y ahí muere. No hay más dones. ¿Debemos entenderlo así? Si es que fuera de la manera que estamos hablando, primero viendo la posición de nuestro hermano Luis, ¿ya? Porque vamos a ver y contrastar con la escritura ambas, ¿ya? O otra tercera que pudiera alguno también decir. Pero primero, dio dones a los hombres. Entonces, estos dones están única y exclusivamente medidos a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros, y ahí mueren, no hay más dones, o no está enseñando eso el texto. No sé si tendrá que ver, pero me acuerdo de la parte de la Biblia del Nuevo Testamento donde habla de las partes del cuerpo y que dice que no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser, no sé si ayuda, pero ahí también está diciendo que no todos tenemos los mismos deberes dentro de la iglesia. No sé si puede ayudar eso. Ya, ya vamos a tenerlo en mente. ¿Qué más podemos decir? Es que hay una limitación ahí. Si solamente decimos que tenemos cada uno de esas condiciones que se nos pide, o que hay aparentemente 4 o 5, resulta de que estamos diciéndole, Dios, nosotros te vamos a limitar en esto. Haz otra cosa, haz esto o lo otro, pero en cuanto a este tipo de cosas, estas cosas nosotros las manejamos de esta manera y aquí. Y eso es decir, bueno, ¿qué tipo de Dios tenemos? Porque si Dios no tiene la facultad de tener el control de cada una de las situaciones, ¿qué tipo de Dios es? Sí, estamos completamente de acuerdo. Entonces, esas son las cosas que hay que mirar como para no llegar y decir, porque si no, es cuestión de decirle a los científicos o a los expertos en comunicaciones y en lo que sea, para que saquen ellos las consecuencias y no el Evangelio, que está involucrado 100% en lo que es la función de lo que es y donde está el Padre involucrado, el Hijo y el Espíritu Santo, todos involucrados 100% en esto. Ya, no, en eso yo entiendo que estamos de acuerdo. La pregunta es, ¿dio dones a los hombres? ¿Estos dones es el don de la salvación? ¿Es el don de creer en Cristo? ¿O es el dones
referido a ser apóstol, ser profeta, evangelista, pastor y maestro? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Ya? ¿Por qué lo pregunto? Porque eso obviamente va a ir referido a nuestro entendimiento y vamos a interpretar la Biblia y sobre todo este pasaje de una u otra manera. Entonces, lo que yo quiero y espero y también entiendo que es del Señor, que como estos textos no son tan fáciles, entonces que le demos vuelta y que vayamos llegando a lo que el Señor pide, a la unidad de la fe, a la unidad del cuerpo. Entonces, idealmente, esforcémonos ahora por ver esto y lograr discernir, ya, con la ayuda del Señor, qué está queriendo decir el apóstol acá, que le fue revelado. Porque dice en el 7, de nuevo, pero a cada uno de nosotros dice, miren, fue dada qué cosa. ¿Qué cosa fue dada a cada uno de nosotros? La La gracia, gracia, ¿no es cierto? La gracia está hablando. La gracia. ¿Y esa gracia fue dada conforme a quién? ¿A la medida de qué? del don de Cristo. Ya, perfecto. Sí. Ahora, guardemos esto, la medida del don de Cristo. Ahora, si Ahí, hacemos una lectura, disculpa, ¿no le quiere decir algo? sí, sí, lo que quería decir es que ahí cuando dice por lo cual es como por lo tanto. Ya, O sea, correcto, ¿no es como cierto? que quiere, como que estaba diciendo algo, entonces como que da la conclusión ahí de lo que estaba Ah, diciendo. correcto, entonces vamos a hacer la lectura invertida, que era lo que iba a decir. Acá está diciendo que nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo y esto fue a cada uno de nosotros. ¿Ya? A cada uno de nosotros entonces nos fue dada esta gracia, que fue según la medida o conforme a la medida del don de Cristo. O sea, había un molde, por decirlo así, había un, un medio por el cual esa gracia debiese ser dada. Ya, y aquí nos dice que es conforme a la medida del don de Cristo. Si nosotros vemos esto del don de Cristo, esta palabra don, es dorea, que es distinta a dones. Dones es doma y la otra es dorea. Esta es don, regalo, gratificación, regalo, presente, don. ¿Ya? Ahí está, dorea, es distinta. En Hechos 2, por ejemplo, 38, y Pedro a ellos les dijo, en este caso está en la textual, por eso cambia un poco, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para liberación de vuestros pecados y recibiréis, miren, el dorea, el don del Espíritu Santo. ¿Ya? En Juan 4:10 respondió Jesús y les dijo, si conocieras el dorea de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y ahí le está hablando de qué? De la salvación. En Hechos 2, ¿qué está hablando? De la salvación. Arrepentíos, les dice, arrepentíos. ¿Para qué? Para que así reciban el don del Espíritu Santo. ¿Ya? En el mismo Hechos 10:45, y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el dorea, el don del Espíritu Santo. ¿Y de qué está hablando? De la salvación. ¿Cómo los gentiles reciben el don del Espíritu? O sea, ¿cómo los gentiles son salvos? Si son gentiles, son perros. ¿Ya? Romanos 5:15. Pero el dorea no es como el delito, porque si el delito de los muchos murieron, perdón, si por el delito de uno los muchos murieron, mucho más la gracia de Dios, miren de nuevo, la gracia de Dios y el don combinado, y la dádiva en gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para los muchos. O sea, está diciendo acá que por causa de Jesucristo entonces, ¿ya? Y de que Él murió, entonces nosotros recibimos este dorea, este don, ¿ya? Este don de la gracia de Dios. Y en 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su regalo, dice, ahí también lo ocupa, gracias a Dios por su dorea inefable.
Y después vamos a ver, por ejemplo, Hebreos 6:4, porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados, miren, y probaron el don celestial, el dorea celestial, y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, entonces después caigan y retrocedan, etcétera. Ya lo habíamos visto. Entonces, en ese sentido, ya, y con los pasajes que hemos visto, acá está diciendo que cada uno recibe la medida del don de Cristo, del regalo de Cristo, del presente, conforme a la gracia que nos fue dada. Y esa gracia nos fue dada por causa de Cristo. Y después nos va a decir, si uno hace la lectura, insisto, a la inversa, ve que el Dios y Padre de nosotros, el cual es sobre todos y por todos y en todos, debe ser de una manera. ¿Y cómo debe ser? A través de un bautismo, de una fe, de un Señor. ¿Y a causa de qué? De que el llamado que Él nos hace, este llamado santo, esta vocación santa, digna, a la cual Él nos llama, entonces, tiene que ser, ¿qué dice acá? En una misma esperanza. Entonces, resumiendo esto, ya lo que quiero que logremos llegar todos, cuando acá Pablo parte diciendo, porque en ese contexto está, parte diciendo que nosotros debemos andar de una manera digna, conforme a la vocación con la cual fuimos llamados, esto debemos hacerlo con toda humildad y mansedumbre, y aquí está hablando de soportarse con paciencia, lo explica los unos a los otros. Después nos dice guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, es que introduce todo esto y nos dice, como ustedes han sido llamados a una vocación digna, y el que llama, entonces es el Señor, no es cualquier persona, y como es el Señor el que los llamó a esta vocación digna, entonces ustedes deben andar así, deben andar con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda paciencia, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Me voy a saltar esa parte porque la acabamos de ver y después les dice, pero a ustedes, pero a cada uno de nosotros, tanto a ti como a mí, yo Pablo que escribo y tú que estás recibiendo, nos ha sido dada la gracia, este regalo inmerecido, conforme a qué, conforme al Dorea, al don de Cristo. Y aquí está hablando de la salvación, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí lo explica, por lo tanto, o en consecución de, o en consecuencia de que Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y Pablo les explica y les dice, el mismo que descendió, perdón, el mismo que subió es aquel que antes había descendido. Entonces, como Él tiene toda autoridad, está por encima de todos los cielos y lo llena todo, entonces Él constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, a lo que quiero llegar, que lo más probable es que según el contexto esté diciendo que estos dones que dio a los hombres y dio dones a los hombres esté referido a esta gracia, a esta medida del don de Cristo, a la salvación que nos fue otorgada y que en esa salvación entonces que nos fue otorgada, en este regalo que Él da a los hombres, entonces es que podemos decir que Él mismo dentro de esos regalos que les da a los hombres, esta gracia, entonces constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de que en esa gracia, en esa medida del don de Cristo, sean perfeccionados los santos para la obra del ministerio. Pero no es, según lo que yo entiendo por ahora, a priori, no estaría diciendo que estos dones, que ser profeta es un don, que ser apóstol es un don, que ser evangelista es un don, que ser pastor es un don y que ser maestro es un don. Yo no lo entiendo así, al menos según lo que el texto está explicando. Yo sí entiendo al menos, por eso digo a priori y por eso se los comparto para que lo veamos, y entendiendo también que son textos que a priori son difíciles. Acá dice, y dio dones a los hombres, entonces yo entendería, insisto, que está hablando de la salvación, de la medida, de la gracia del don de Cristo que fue dada, y está explicando que es entonces, que da este don,
es que al subir a los cielos y al completarlo todo, como también lo vimos en los evangelios, entonces constituye. Entonces él cuando les dice a los apóstoles, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, entonces sí, y hacer discípulos y hacer y él constituye. ¿Por qué lo digo? Porque los apóstoles fueron dados a la iglesia, los profetas fueron dados a la iglesia, los evangelistas fueron dados a la iglesia, el pastor y el maestro fueron dados a la iglesia. No fueron dados a alguien, a un ente externo, no fueron dados al mundo. Ya, si bien están en el mundo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, el fin de ellos, la forma y el fondo de ellos es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de este que subió, de este que llevó cautiva la cautividad, de este que dio la gracia a cada uno de los que forman parte de la iglesia conforme al don de Cristo, conforme qué, conforme al regalo, conforme al presente, conforme ¿cómo se llama? Bien digo, al regalo, al presente de Cristo que Él quiso dar por su buena dádiva. Por eso es que yo les preguntaba y les mencionaba textos como en Santiago, cuando dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, y ahí dice y todo don perfecto, dando a entender de que no es solo un don, sino que son varios, y todo don perfecto desciende de lo alto, ya del Padre de las luces, en cual no hay sombra de variación. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, tenemos otros textos, y aquí nos vamos a otros textos, perdón, que nos pueden ayudar y primero los Corintios dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. Ahí está hablando de dones. Tienen todos dones de sanidad. No dicen, tienen todos dones de apostolado, tienen todos dones de profeta, tienen todos dones de evangelista. No, le está hablando de cosas puntuales. Dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, hacen todos misericordia. Entonces, en Efesios 3:7, por ejemplo, habíamos visto, y esto para seguir complementando, en Efesios 3:7, vimos que él dice en el 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto lo dice Pedro y lo leímos en Hechos, y les dice, arrepiéntanse. Perdón, no era en ese pasaje, era en el que les dice aún los gentiles han recibido el don del Espíritu Santo. Ahí está. Aún los gentiles han recibido el don del Espíritu Santo. Y acá Pablo les dice, a ustedes los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces podríamos estar leyendo perfectamente lo que Pedro les dice a los gentiles, de que ellos también forman parte ¿de qué? Del don del Espíritu Santo, porque son coherederos, son miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Y en el 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don, miren, de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Él fue hecho ministro, pero fue hecho ministro por el don de la gracia. Y en el 4 acá, ¿qué había dicho? Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ven? Está hablando exactamente lo mismo. Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y en el 3 acá, yo fui hecho ministro, o sea, el oficio ministro por el don de la gracia. Pero no que el don me haga que perdón, que ser ministro sea un don, sino que por el hecho de ser ministro, entonces yo fue dado por el don de la gracia de Dios. No sé si me logro explicar. No sé si me logro dar a entender a lo que creo yo que al menos está apuntando todo lo que viene diciendo Efesios respecto al don, ya esto de dio dones a los hombres. No sé si me explico. O sea, con todo lo que tú leíste, hiciste una diferencia entre lo que eran las labores del ministerio y los dones dentro del ministerio. Claro, exacto, exacto. Porque nosotros también podríamos decir, Pablo es apóstol a causa del don que Dios le dio por ser cristiano, o es cristiano, se hace creyente, es creyente
a causa del don que recibió de Jesucristo al ser apóstol. No sé si me explico. ¿Cómo, hermano? No sé si me explico. Ahí Pablo, me perdí acá yo ahí. dice, acá dice, del cual yo fui hecho ministro. Y antes viene diciendo que él fue hecho ministro y todos los creyentes en general son salvos a causa de Jesucristo, ¿no es cierto? Eso lo tenemos claro, a causa de lo que él hizo. Y dentro de lo que él hizo, entonces lo hace ministro, dice, del cual yo, o sea, por medio del Evangelio, dice, de Cristo Jesús, él fue hecho ministro, ¿ya? O sea, a causa de este Evangelio, él fue hecho ministro. ¿Por qué cosa? Por el don de la gracia de Dios. Entonces mi pregunta es, o lo que trato de preguntar es, si sacamos el Evangelio del medio, si sacamos la gracia de Dios, ¿Pablo pudo haber sido hecho ministro? No, 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 ¿no es cierto? no. Entonces, bajo ese punto, si es que sabemos que está imposibilitado de ser hecho ministro, si es que él no era creyente, si es que Dios no hacía la transformación por medio del Evangelio, del cual él fue hecho ministro, o sea, alguien que fue transformado por el Evangelio, después él nos está diciendo, yo fui transformado por el Evangelio y ahora aparte soy hecho ministro de ese Evangelio que me transformó. Y fui hecho ministro por ese Evangelio que me transformó a causa del don de la gracia de Dios. Entonces, yo en el 4 cuando dice que dio dones a los hombres, entonces lo que yo entiendo es que, como dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, o sea, lo está explicando, quiere decir que ustedes, cada uno de nosotros, como dice el 7, al recibir la gracia conforme a la medida del don de Cristo, y ese don de Cristo es la salvación, es la gracia, es el ser hechos salvos, entonces es que Dios constituye oficios, constituye apóstoles, constituye profetas, constituye evangelistas, constituye pastores y maestros. Son oficios. Y esos oficios, algunos son temporales y otros son, Pablo lo dice también, unos son temporales y otros son duraderos, perduran en el tiempo. La base de los apóstoles, perdón, o el apostolado, tenía un tiempo de inicio y un tiempo de caducidad. Los profetas tenían un tiempo de inicio y un tiempo de caducidad. Ahora la pregunta es, ¿los evangelistas tienen un tiempo de inicio y de caducidad? ¿Los pastores y maestros fueron solamente dados en el tiempo de Pablo y ahora no se necesitan pastores y maestros? Entonces, por eso digo, los dones acá, perdón, los oficios que acá se mencionan, a mi entender, vienen a causa o en consecuencia de que Cristo entonces haya derramado su gracia en ellos o en nosotros en este caso. Ya si es que nosotros lo queremos aplicar, si tenemos pastores y maestros evangelistas entre nosotros. Pero eso es a causa de, pero no es el don en sí. A eso quiero llegar. No es el don en sí. Yo entiendo que algunos entiendan que para ser evangelistas hay que tener un don, lo entiendo, pero a lo que yo voy es, ¿el pasaje te está diciendo eso? ¿Te está diciendo que ser evangelista es un don acá? ¿Te está diciendo que ser apóstol es un don acá? ¿Te está diciendo que ser profeta, que ser pastor y maestro es parte de un don acá en Efesios 4? ¿O eso uno lo deduce por otros pasajes? Pero acá el pasaje cuando dice fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo y dio dones a los hombres, está hablando de que ese dar dones significa que es el don de profeta, el don de apóstol, el don de evangelista, el don de pastor y maestro. ¿Es eso lo que está enseñando Efesios 4? Esas son las dudas que a mí me surgen y por eso es que les di o traté de darme a entender. Sé que pude no haberlo logrado como quise, pero fue lo que traté de explicar, de que yo entiendo que no está enseñando eso Efesios 4, ¿ya? Yo entiendo que no lo está enseñando aquí al menos, ¿ya? Entonces, eso era lo que eh, quería tratar de explicar, ¿ya? Eso es lo que quería tratar de explicar. Porque cuando vimos Hebreos, de hecho, 6, recuerdo que cuando vimos el pasaje que decía,
porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, nosotros incluso dijimos, el don celestial es ser salvo, el don celestial es ser salvo o implica otra cosa. ¿Se acuerdan que lo vimos? Mire, les voy a leer Hebreos 6:4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ahí está, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes, miren, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces nosotros habíamos hecho la pregunta, ¿esto de gustar del don celestial se refiere a la salvación? O sea, ellos gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, y después recayeron, entonces implica, no son salvos, o sea, perdieron su salvación al haber recaído, o este que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial se está refiriendo a otra cosa. ¿A qué? A que vieron la resurrección, vieron la sanidad a las personas, vivieron todas esas cosas, pero aún así no les importó, recayeron, no eran creyentes de verdad. Simplemente lo gustaron, lo vivieron, pero hasta ahí quedó en la emoción del momento. Oh, se levantó entre los muertos, oh, el cojo camina, oh, el ciego ve, ¿ya? Entonces, en ese sentido fue que nos hicimos esta pregunta y acá al menos yo entiendo lo que ya les he tratado de explicar, ¿ya? Pero al menos así lo entiendo yo a priori, ¿ya? En lo que he podido ir estudiando de a poco, porque insisto, el pasaje, cuando uno se pone a ver comentarios, hay muchos que lo entienden de una manera, otros de otra, pero sabemos ya que no hay que dejarse llevar ni por lo que yo digo, ni por lo que dice su pastor de cabecera favorito, o lo que dice el comentarista que a usted más le guste, y lo que ya nos han enseñado una y otra vez, que no debemos ser estaciones repetidoras, como dice nuestro amado hermano Rufat. Entonces debemos nosotros indagar. Y si nos equivocamos en esa indagatoria, es bueno, por un lado, ¿por qué? Porque con otros, en este caso entre nosotros, que también ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios, entonces podamos ir creciendo, ¿ya? Pero es preferible indagar y equivocarse a estar repitiendo lo que otros creen, ¿ya? Entonces por eso es bueno que uno indague. Entonces eso es lo que yo también les animo en este sentido, pero yo les doy, insisto, lo que yo he entendido, así que ahora me gustaría escucharle a ustedes cómo lo entienden, qué es lo que ven, ¿ya? Y hacerle preguntas también al texto, así como me pueden hacer preguntas a mí, oye, ¿por qué entiende esto, esto y esto otro? Ustedes también en la indagatoria personal, hacerse preguntas de la posición que van adoptando, cosa de que tenga coherencia uno con este pasaje, con la escritura, y también con otros textos, ya cosa de que haya coherencia, que Dios la tiene en la escritura, y que Él nos permita entonces también nosotros llegar a esa coherencia. Así que eso, hermanos, ahora les escucho, ya he hablado lo necesario. ¿Cómo lo entienden ustedes? Les escucho, hermanos. Hermano, si te entendí bien, Sí, em, tú dijiste que en este contexto, cuando dice dio dones a los hombres, se refiere a lo anterior, lo de la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿cierto? claro, Y, pero no se refiere en el contexto a lo de pastor y maestro y todo eso, claro, eso es lo que entiendo yo ¿cierto? a priori. Claro. Pero también creo que te escuché decir que eso sí puede ser un don, pero en este contexto no dice eso. ¿Eso es lo que dijiste o no o te entendí mal? Claro, algunos dicen que para ser apóstol se necesita un don, que tengas el don de apostolado, o el don de evangelista, o Ah, el don de pastor, o el don de maestro. Entonces yo dije,
Perfecto, si algunos lo entienden así, bien, pero por ahora yo entiendo que el texto, que es lo que nos estamos abocando, no enseña eso. No enseña que el apostolado sea un don, no enseña que ser profeta sea un don, que ser evangelista sea un don, a mi modo de entender. Eso es lo que quería abocarme. Ah, ya. Yo por mi parte también pienso que se refiere a cuando dice de la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Porque ahí dice por lo cual, es como decir, y por eso dice, subiendo el auto llevó cautiva la cautividad y dio dones al hombre. Entonces, por la forma que lo dice, también veo que ahí se está refiriendo a eso. Claro. Sí, bien. Pero ahí hay que ir viendo, como les decía, no sé el resto que ve ahí. Porque incluso hay otras comentaristas incluso que iban a decir que lo correcto sería decir en el 8 tomaste dones entre los hombres o tomaste dones para los hombres, ¿ya? O sea, es decir, has recibido dones para repartir entre los hombres, una cosa así, ¿ya? Entonces, por eso es que algunos lo ligan, incluso con los mismos versículos que yo ligué, que Juan 7:39 y Juan 14:12, entonces dicen así como él recibió dones, entonces él tiene para repartir entre los hombres estos dones, ¿ya? Pero porque lo entienden como que el apostolado fuera un don, y como que aquí estuviera enseñando eso, ¿ya? Y ahí es donde está al menos yo, al menos personalmente, tengo esa discrepancia por ahora. ¿Ya? Eso. No sé si alguien quiere hablar ahí más, decir algo ahí. ¿Algo más que decir ahí? Yo por ahora no. ¿Ya? Bueno, yo ya dije lo que pensaba. ¿Y el resto, hermanos? Creo que hay que darse un poco más de tiempo para revisar algunas expresiones, algunas cosas que tienen relación con ciertas explicaciones como para poder tener más claro algunas cosas. Todavía pienso que no es suficiente como para tomar decisiones más firmes. Creo que falta un poco más de eh, orientarse y encontrar la ayuda necesaria con ah, aquellas cosas que tienen que ver con lo que va relacionándose especialmente en personas más involucradas en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ya? Elías, María José, hermano Guillermo. ¿Quién más está? No sé si está Ismael. No, Ismael no está. ¿Qué voy a decir el resto ahí? Yo quería mencionar, si es que nadie más va a hablar, no sé si alguien más va a hablar. Cuando uno se pone a ver este tema y lo que enseña Efesios, bueno, yo indudablemente llegué a los conocidos pasajes de 1 Corintios 12. Y uno ve que dice, que habla de los dones espirituales como tal, y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles,
se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, aquí lo explica, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y miren lo que dice acá, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora, y hay diversidad de operaciones, dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, miren, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un solo espíritu, perdón, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, ya todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, miren lo que dice, ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, y Él mismo constituyó, etc. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ya uno puso Dios en la iglesia. Miren lo que va a decir. Ya unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen, miren, don de lenguas. Y aquí son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y aquí les muestra el camino más excelente, que es el amor. ¿Ya? Y ahí es donde dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Este pasaje lo utilizan mucho las parejas para dar a entender como que la preeminencia del amor en el matrimonio, no. Acá está hablando de la preeminencia del amor en el cuerpo de Cristo. Y está diciendo, les enseño un camino más excelente. ¿Ya? Y dentro de ese, mire, dice, si me importara tanto el don, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si reparto todos mis bienes, etcétera, etcétera. Y ahí empieza a explicar que el amor es benigno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dentro de ese contexto completo de 1 Corintios 2 y 13, Pablo hace una excelente diferencia entre dones y explica ministerios. Y dentro de eso, por eso les digo, en otros pasajes uno puede entender, el decir, o sea, dar una profecía puede ser un don, ¿ya? Puede ser un don. Porque acá dice, todos tienen el don de profecía, todos tienen el don de sanidad, y acá dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. No está hablando de dones acá, en este caso en particular. Luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran,
los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros. Hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores. De esto es que algunos entienden que toda la lista anterior, apóstoles, profetas, maestros, hacer milagros, sanar, ayudar a los que administran, los que tienen don de lenguas, todos estos son dones, porque acá dice, procurad pues los dones mejores. O sea, hay dones como estos, pero hay dones mejores, porque después dice, más yo muestro un camino aún más excelente. Bueno, no me voy a desviar del tema, pero ahí entonces también están estos pasajes que algunos lo interpretan de una manera, como siempre, y otros de otra, también como siempre, pero lo importante es ir viendo nosotros acá a la luz de la escritura, que el Señor nos vaya mostrando, entonces, ¿qué es lo que debiésemos nosotros ir aprendiendo de estos pasajes? Entonces, dicho lo anterior, perdón, me desvié de lo que les iba a decir, pero ¿por qué les mencioné primero los Corintios 12? Porque acá uno puede ir viendo el tema de los dones, ¿ya? Y también acá cuando hagan el estudio ustedes, también pueden ver qué es un don, cómo se da el don, qué es parte del don, el ministerio. Para yo estar en el ministerio, por ejemplo, de maestro, ¿tengo que tener un don? ¿Es requisito tener un don para ser maestro? ¿Es el don de maestro el que me hace maestro? ¿O es otra cosa lo que me hace ser maestro? Para que Dios me constituya a mí o Cristo me haya constituido como maestro, tengo que tener el don de maestro, tengo que tener ciertas características, y así uno puede ir haciéndose preguntas, que es bueno que se hagan, de lo que es un apóstol, así como lo vimos, lo que es un profeta, etcétera, etcétera, para ir viendo si Efesios 4, ahí volvemos al tema, está enseñando eso. ¿Ya? Está enseñando entonces Efesios 4 que los dones que el que sube a lo alto y lleva cautiva la cautividad, estos dones a los hombres, está referido a los apóstoles, a ser el don de profeta, el don de evangelista, pastores y maestros. Entonces, en ese sentido, es bueno darse la vuelta, aunque sea larga para algunos, pero ir viendo qué es lo que dice el texto. Y como les dije, podemos al principio tener una postura y mientras vamos estudiando podemos quizás cambiar, podemos ir aprendiendo. Lo importante es que nos demos esa tarea y sin miedo a equivocarnos, porque el Señor es el que nos escucha, sin vergüenza tampoco, y ir después que Él nos vaya encaminando si es que estamos mal y siendo convencidos por el Espíritu Santo y por la palabra, entonces ir llegando al correcto entendimiento, ¿ya? Pero es bueno entonces darse esa tarea. Ahora, la pregunta es, en este sentido, para seguir avanzando, ¿ya? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y lo que ya hemos visto en este estudio del versículo 6, o si se quiere del 1 de adelante, ¿podemos decir algo más? ¿Tenemos algo que aportar ahí? ¿Más de lo que se ha dicho? No sé si los que no han hablado quieren hablar ahora. No sé si está Elías, María José, la hermana Digna, no sé si comentó lo que creía. El resto, hermano Guillermo, la hermana Gladys también si quiere. Lo que yo había entendido y lo dije la última vez que estábamos es que estos apóstoles, profetas, yo entiendo que son hombres dotados que el Señor dio a la iglesia y que según Efesios capítulo 2 fueron los que ponen el fundamento en el caso de los apóstoles y profetas. Eso me parece a mí en el contexto. Yo creo que son hombres que que el Señor dio a la iglesia. Y obviamente son hombres dotados. Y en ese sentido es por eso que también algunos que entienden que son dones en el sentido de que son hombres dotados, entregados o dados a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso. Claro, entonces, no es que acá, si es que lo entiendo bien, Efesios está enseñando que son el don de apóstol, el don de profeta, el don de evangelista.
Eso, ¿no es cierto? Si es que lo entendí bien. Don en el sentido de que son hombres que dio a la iglesia, en ese sentido, me parece a mí que si se entiende así, pero son hombres dotados, que pusieron el fundamento en el caso de los apóstoles y profetas. Y Claro, pero a que eso me refiero. Entonces, no es que esté el don de apóstol, el don de profeta, como un don espiritual que pueda tener X persona, porque es un don que Dios puede dar. No sé si me explico en la pregunta. no, yo entiendo que son hombres, Ya, hombres dotados. ya. O sea que como dijo Pablo, ministro, cual yo fui hecho ministro. O sea, Dios lo dotó con ese propósito de ser un apóstol. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? ¿Nadie más? Ya, entonces, acá vamos a continuar, ¿ya? Si es que nadie más quiere decir algo ahí. Y vamos a terminar con el 12. Dice, vamos a terminar con la primera parte del 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estos que él constituye, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen un fin, un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué podemos decir ahí entonces? Inferir de inmediato. ¿Los santos son perfectos o no son perfectos? Jesucristo es perfecto. Los demás, otra cosa. Ya, entonces nosotros no somos perfectos. Pueden haber más maduros, más inmaduros, pero perfección no lo veo muy claro. Ya. Acá dice, Yo creo que, o sea, ahí dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, para que sea, para perfeccionarlos para la obra del ministerio. No sé si se refiere a que si son perfectos ellos o no. ya, No sé si Es se me como, entiende. es como la meta esa de ser perfecto, es la meta. ya, miren, acá la palabra de perfeccionar es suficiencia o equipamiento, mobiliario completo, perfeccionamiento, equipamiento, capacitación, ya, suficiencia. En el griego es interesante porque es catartismos. Suficiencia, equipamiento completo, preparación, entrenamiento que califica totalmente. eh, Eso. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, acá la textual, para que ustedes vean, lo traduce como con miras, o sea, él dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, lo que quiere Dios, según esta versión, la textual, es equipar a los creyentes, darle las herramientas para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que tendría mucho más sentido con todo lo que ha explicado acá de que da dones a los hombres, de que Él constituye, ¿ya? De que Él constituye a unos apóstoles, a otros profetas. O sea, lo que quiere Él es que los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los pastores y maestros sean los encargados de equipar, de dar las herramientas a los santos, obviamente potenciados por Él siempre, para la obra del ministerio, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. No es tanto un perfeccionamiento apuntando a imperfecciones, ya, que tiene que ver, pero no está queriendo decir eso como tal, sino que está queriendo decir
que los santos se equipen, entendiendo obviamente, y ahí lo sabemos, que no tienen todas las herramientas, no tienen todo el equipo para poder llevarlo a cabo, ¿ya? Y pasa lo mismo, por ejemplo, cuando uno quiere hacer, no sé, una excursión al cerro, quiere hacer senderismo, etcétera, necesita el equipamiento para hacerlo, porque si uno va a la vida, como se dice, uno va sin nada, lo más probable es que te accidentes o te cuesta alguna pendiente por no tener el calzado adecuado o en la remoción de tierra mientras caminas sufra un accidente. ¿Por qué? Porque no tienes quizá el bastón necesario, los zapatos no son los adecuados, etcétera. Entonces, si lo llevamos a algo tan trivial como eso, si ahora lo llevamos a lo espiritual, entonces está diciendo, oye, tienen que ser equipados. Los santos necesitan para esta obra, para este ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, necesitan ser equipados. ¿Cuál va a ser el equipo? Vamos a tener apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que les vayan ayudando con la potencia de quién? Del Padre y del Hijo, ¿ya? Y también del Espíritu Santo obrando en ellos, ¿ya? Es el sentido que le da la textual, que a mí me parece bastante interesante, bastante acorde también a lo que viene hablando Pablo, ¿ya? Eso, y después dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación. ¿Qué entendemos por edificación? Acá dice, ¿qué es esto? Hay codome, edificio, construcción. En el griego es hacer más apto, miren, la acepción, hacer más apto, hacer más apto. Y si lo vemos acá, por ejemplo, en Romanos 14:19, así pues, procuremos las cosas de la paz y las de la mutua edificación. Ahí lo utiliza. 1 Corintios 3:9, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Después, por ejemplo, en mismo Corintios 14:12, así también vosotros, puesto que anheláis cosas espirituales, procurad abundar en ellas para edificación de la iglesia. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, fuera destruido, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Tenemos de Dios un edificio, ¿ya? Un edificio. Por tanto, escribo estas cosas estando ausentes para no actuar severamente estando presente, según la autoridad que el Señor me dio para. La autoridad que el Señor me dio es para edificar y no para destruir. Y acá entonces nuevamente Pablo está diciendo que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están dados con el fin de edificar, no de destruir, como dice Pablo. Ellos no quieren destruir el cuerpo, ellos quieren edificarlo, quieren hacerlo más apto, cada día más apto para la función que fueron determinados cada uno de los miembros. Así como la mano es apta para tomar cosas, así como la nariz para respirar, es apta para respirar, así como el corazón es apto para latir, cada uno de nosotros debemos ser aptos para lo que sea que Dios nos quiera mandar a hacer. Y Dios se va a encargar de que lo que sea que Él nos mande a hacer, nosotros seamos aptos, tengamos las herramientas. ¿Por qué? Porque no tenemos justificación estando dentro del cuerpo de Cristo de que Él no nos ha dotado, no nos ha capacitado. Él nos dota, Él nos capacita a su tiempo, en su forma, ya, a través de esto, a través de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él nos va ahí haciendo aptos para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, que Él, Cristo, edifica su propio cuerpo. Y esto también se entiende en nosotros mismos, que nosotros buscamos edificar nuestro cuerpo. Nosotros no queremos destruir el cuerpo. Estaría loco alguien si quiere desmembrarse, si quiere sacarse un brazo. Nosotros tampoco queremos destruir el cuerpo, así como Cristo tampoco quiere destruir su cuerpo, sino que quiere edificarlo y Él, obviamente, para lo mejor, para presentarse a sí mismo una iglesia que dice sin mancha ni arruga, ¿ya? Conforme a la imagen de Él, del Señor Jesucristo, que le agrade, una figura que le agrade, un cuerpo que le agrade, una silueta celestial que le agrade. Ya este cuerpo celestial del cual formamos parte nosotros, esta herencia, esta heredad que Él ha tomado. ¿Ya? Eso, hermanos, para ir terminando, no sé si alguien más quiere decir algo ahí.
Si no, entonces lo dejamos hasta acá, ¿vale? Entonces quedamos en el versículo 12. Igual vamos a retomar desde el 12 el jueves, Dios mediante, y ahí continuamos viendo más aristas, ya si es que nadie quiere decir algo más ahora, ¿vale? Se olvidó la pregunta. ¿Verdad? ¿Cuál era la pregunta? De nuevo, se me olvidó. Ah, si era necesario que el pastor y el maestro, o sea, que el pastor fuera maestro y el maestro fuera pastor, yo entendería que van de la mano. Yo al menos personalmente entiendo que van de la mano. Ser pastor y ser maestro, entiendo yo que lo más probable es que vayan de la mano. Que un pastor tenga la capacidad de enseñar, de pastorear, ya de ministrar, de enseñar de tal manera que la otra persona entienda, comprenda. Y para eso hay que tener muchas veces un corazón de pastor. ¿En qué sentido? En lo que mismo Pablo enseña, en tratarse con paciencia, en amarse, en buscar la mutua edificación de la iglesia. Y eso eh, generalmente está dado en pastores y maestros. Entonces entendería yo que van de la mano. Ahora, si es indispensable para un pastor ser maestro, explicar bien, yo entendería también que sí, porque si no, ¿cómo el pastor va a ir en contra de doctrinas engañosas si es que no sabe enseñar bien la palabra, si es que no sabe pastorear utilizando bien la palabra? Entonces sería difícil para un pastor que no tenga esa capacidad de enseñanza, esa capacidad también de entender, porque el maestro también logra entender, obviamente por la ayuda de Dios, por la dotación de Dios, por la dote que Dios le da. Entonces entiendo yo que serían cosas que van de la mano. Por eso Elías decía que lo más probable es que esté refiriéndose a que estos pastores sean maestros, ¿ya? Pastores y maestros, o sea, tengan esa capacidad, ¿ya? Porque acuérdate que acá lo que Pablo está queriendo decir es que no sean niños fluctuantes, que no sean llevados por doquier de vientos de doctrina. Y eso, el pastor debía conocer la escritura, debe conocer la escritura, defender la capa y espada y defender al rebaño, porque es pastor. Entonces, si viene una doctrina y se está llevando una ovejita, una doctrina engañosa, el pastor debe defenderla. ¿Y cómo la va a defender? Con la escritura, enseñándola a la ovejita. No es así, no es por ahí, no es, y por eso Pablo dice en 1 Corintios 12, cualquiera que llama a Jesús anatema no es de él. Y el pastor y el maestro tienen que reconocer que hay ciertas doctrinas que no bendicen al Señor, sino que por el contrario lo minimizan. Y ese tipo de doctrinas deben ser desechadas por el maestro, por el pastor, y ser enseñadas a la oveja, cosa que la oveja también tenga el discernimiento espiritual para desechar eso también. ¿Ya? Eso. Así que no sé si te respondo a la pregunta, Brian. Sí, sí, me queda claro. Y lo Vale. otro era que si un maestro, o sea, alguien puede ser maestro sin ser pastor. Eso te respondí, que yo entiendo que el pastor necesariamente debe ser maestro o tendría que ser maestro. Ahora, cualquiera puede enseñar, eso lo sabemos, ¿ya? Entonces, yo entendería ahí que a la inversa, maestro, yo entendería que no necesariamente alguien puede enseñar, pero quizás no necesariamente sea un pastor, ya venga a ser pastor, ¿ya? Pero eso es lo que entiendo a priori, ¿ya? Pero lo que sí me queda claro es que el pastor al menos dentro de mi conocimiento al menos entiendo que el pastor sí o sí debe ser un buen maestro. Ahora, ¿un buen maestro debe ser pastor? No lo sé, entiendo que no, a priori, que no es necesario que, o cualquiera que veamos como un gran maestro deba ser pastor. No lo veo así. Pero sí sé al menos, convencidísimo, de que un pastor debe ser un buen maestro, cosa de que sepa defender bien la escritura, trazar bien la escritura, así como todos los creyentes están mandados a eso, pero el pastor, entiendo yo, tiene ahí una responsabilidad un tanto mayor, del cual el Señor obviamente pedirá cuentas también a él, ya, y a cada uno de nosotros. Eso, entonces lo dejamos hasta acá, hermanos, y como les dije,
Jueves, Dios mediante, retomamos desde el versículo 2 entonces también, ¿vale?